la vivienda puede ser su salvavidas el día de mañana porque el sistema de pensiones realmente en España no está quebrado de forma oficial, pero ya digo yo que de forma oficiosa sí que lo está. Y la vivienda puede ser un complemento para esta jubilación en forma de renta o en forma del lugar en el que vas a vivir el día de mañana. ¿Cómo influyen nuestras creencias en el dinero a la hora de invertir? Teniendo en cuenta factores endógenos y factores exógenos. Hasta la propia genética con la que nace un individuo influye en cómo va a ser la relación con el dinero. Licenciada en matemáticas y autora de la Biblia de la inversión inmobiliaria, Esmeralda Gómez se ha consolidado como una de las divulgadoras más influyentes en educación financiera. Hoy te explica cómo invertir en inmuebles con sentido común y sin poner en riesgo tu tranquilidad. Es muy peligroso lo que está haciendo el Estado con la población, en concreto española, a la hora de generar dependencia en todos los sectores sociales. De manera que consigue dos cosas. Consigue el huésped al que chupar la sangre, hablando en términos como los animales, del que sustraer a lo largo del tiempo lo poco que va a producir, y se garantiza que le va a votar. ¿Qué ventajas tiene la inversión inmobiliaria? Es un activo que, si eres capaz de entrar en el mundo, te puede dar grados de libertad, te puede dar la vida que quieras. No hace falta invertir en viviendas que te den 1.000 o 2.000 de renta al mes. Es que puedes invertir en una vivienda que te dé una renta de 300. Necesito que me des 3 consejos para una persona que tiene un sueldo medio en España, vamos a ponerle 1.500 euros, puede ahorrar. El primero, que es el que no nos han enseñado desde pequeño. Esmeralda, si hay alguna persona que todavía no ha invertido en vivienda, ¿qué podemos decirle para que empiece a hacerlo ahora y no lo deje más? Que la vivienda puede ser su salvavidas el día de mañana porque el sistema de pensiones realmente en España no está quebrado de forma oficial, pero ya digo yo que de forma oficiosa sí que lo está. No está garantizado, eso es una creencia popular que ha permeado por esta falta también de educación financiera, y la vivienda puede ser un complemento para esta jubilación en forma de renta o en forma del lugar en el que vas a vivir el día de mañana. ¿Cuál ha sido el primer error que has cometido como inversora y el que más se te ha quedado grabado? Suele ser algo emocional en mi caso, porque yo soy una inversora muy emocional. Yo tengo en cuenta tanto la energía como la parte cuantitativa, como matemática. Yo soy muy metódica y tengo métodos con las distintas inversiones, con los distintos activos, pero uno de los errores que a mí me marcó fue invertir en una casa hiperrentable. Le saqué una plusvalía muy buena, pero a nivel emocional y energético, esto lo vivieron los que lo tienen que vivir y los que siempre al final acaban viviéndolo, que son nuestro entorno más cercano, tuvieron que ver cómo absorbí esa energía que no iba para nada conmigo, con mi persona. Entonces fue una casa en la que yo tenía un fin para ella, que era vivir de rentas. Era una casa muy grande, con muchas habitaciones, con varios baños, perfectamente libre. No tenía aparentemente ningún problema, pero lo que no era problema para otra persona, pues para mí sí que lo fue, y tuve que deshacer la posición tan pronto como pude. ¿Le sacaste rentabilidad? Sí, le saqué una buena plusvalía, pero ya no le saqué la rentabilidad esperada con el flujo de caja a futuro, que en principio era la idea. Y estuve, de hecho, varios años esperando por esa vivienda. Joder. ¿Podrías decirnos cuántos pisos tienes actualmente? Podría decirlo, pero no lo voy a decir. Sé que es una respuesta muy curiosa, sé que es algo que a la gente le gustaría saber, pero es más morbo que educación en este caso. Yo me dedico a la educación financiera. Lo que sí que te puedo decir es que antes de invertir en vivienda, yo lo que hacía era leer muchos libros, o antes de tener patrimonio, yo invertí en criterio. No suelo contar el número de viviendas que hay, te pongo un ejemplo, porque si tú tienes, por ejemplo, una vivienda de 1 millón de euros de tasación, que te esté dando una rentabilidad del 10%, y tú dices que solo tienes una vivienda, ya estás teniendo un juicio de valor con esa persona que no sabes qué hay detrás de esa vivienda. O si una persona te dice que tiene 30 viviendas, pero son viviendas de 10.000 euros que le están dando exactamente lo mismo, puede parecer más una cosa o la otra, y llevar a equívoco a la población en este caso. ¿A equívoco con respecto a qué? Con respecto a lo que se puede considerar éxito.
Sí. Yo esto siempre lo contextualizo dentro de mi campo, que es el de la salud financiera. Lo que es éxito para una persona puede que no lo sea para otra, y aquí hago un llamado también de atención. Yo no invierto solo en vivienda, es lo que te puedo decir, y por desvelar algún dato, yo estoy en el umbral superior dentro de lo que es el patrimonio. Sí. Invierto en todo tipo de activos. Pero más allá de eso, lo que quiero transmitir es que las personas tienen que ser también muy prudentes con cuándo, dónde y con quién comparten este tipo de información. Porque aunque yo fomente el que se hable de dinero y el que democraticemos el hablar de dinero, para eso también constituí la empresa de Econoki, se trata de un tema que no solo te puede estar escuchando alguien inapropiado, te está escuchando el Estado. Sí. Y ahora mismo estamos en un entorno coactivo en el que la regulación, la fiscalidad, se ha pasado ya de lo que sería un umbral saludable, y es tremendamente peligroso el estado en el que estamos viviendo y esta tendencia, con lo cual ya no solo por quién te esté escuchando, sino porque te puede estar escuchando alguien que tenga una repercusión negativa en tu patrimonio, con lo cual preserva lo que tienes, juega muy bien con la imagen que proyectas, porque a lo mejor lo que te interesa es que la gente no sepa cuántas viviendas o qué cantidad de oro o cuántas... Habla más de las formaciones que has hecho, de tu bagaje, de tu trayectoria, y si tienes un método, trata de ayudar a las personas, pero en este caso yo apelaría a la prudencia. Sí, nosotros como abogados, como asesores que nos dedicamos a esto, la gente se sorprendería hasta el nivel en el que el Estado, o en este caso Hacienda, puede entrar a conocer lo que tienes y lo que no tienes. Y, por ejemplo, creo que alguna vez lo he comentado, pero en alguna inspección que he tenido de algún cliente que vendía formaciones, directamente la propia agencia tributaria ha comprado esas formaciones para ver qué había detrás, quién había detrás, cuánto creían que había detrás. Es decir, que están en nuestro día a día. Yo también le digo a la gente que los inspectores de Hacienda son gente joven ya, son gente de nuestra edad, saben lo que es Internet, saben lo que son las redes sociales y evidentemente están al día. No es algo como hace 10, 15 años que, bueno, todavía eran personas mayores, les costaba adaptarse, ahora están perfectamente adaptados. Entonces, comparto mucho la opinión que dices, que primero formación, luego ya veremos, pero danos alguna recomendación de formación por la que alguna persona pueda comenzar. Pues una formación que es certera y puntera, la acabo de lanzar, hemos lanzado ya algunas ediciones, es la de Crea tu patrimonio inmobiliario, que se puede entrar directamente en la web, luego te la paso. Sí. Y esta formación no es solo una formación teórica, es una formación práctica. La lanzamos Quique Escriba y yo hace ya un tiempo. Ha sido un éxito en cuanto a la experiencia y en cuanto al método para que las personas realmente encuentren su camino, porque cada persona busca algo con esta inversión inmobiliaria. Hay gente que quiere tener una inversión patrimonial, hay gente que quiere entrar y salir para conseguir plusvalías, hay gente que ya se ha pasado el juego y lo que quiere es encontrar un entorno en el que pueda hablar el mismo idioma sin ser juzgado, porque ya sabemos que, aunque he dicho lo de la prudencia al hablar de tu patrimonio, yo fomento el hablar de dinero porque ha sido un tema tabú históricamente. Sí. Es saludable hablar de dinero, entonces no hay un entorno extendido para poder hablar de dinero con naturalidad, y más cuando te dedicas a la inversión, y si encima eres joven o mujer como en este caso, pues es más difícil todavía. O si vives en un pueblo, bueno, pues este es un entorno con una formación online principalmente, con una serie de libros, con el acceso a la plataforma Econoki y una experiencia in situ con personas como tú, que lanzamos la próxima edición los días 17 y 18 de octubre de 2025. ¿Por qué piensas que el dinero es tabú? Uno de los motivos por los que nosotros constituimos este canal es justo por eso, para intentar eliminar pues todo ese malentendido que existe con el dinero o esa falsa creencia que existe con el dinero. ¿Por qué crees que el dinero o hablar de dinero es tabú? Aquí se juntan distintas aristas. Es social, cultural, institucional, por la historia, por creencias incluso religiosas. Hablar de dinero históricamente, dependiendo del momento de la historia, pues se ha considerado como algo negativo. Si a esto, el ahorro, la inversión, desde el punto de vista religioso, no era bien visto. Cuando nacemos,
por muchas veces la carencia que hay a nivel social de este dinero, al ser un tema que no está extendido, los niños ni siquiera pueden preguntar en su núcleo más cercano, en el núcleo que se supone de confianza. Entonces, si tú le dices al niño, no preguntes esas cosas, como si estuviera mal visto, como si estuviera haciendo algo mal en un restaurante y le das el toque de atención. Entonces, esto se va heredando. A esto le sumamos que hay una ausencia de educación financiera. Cuando yo no sé de un tema, ¿qué es lo que hago en un entorno? No voy a hablar de ese tema por miedo, por miedo al ridículo, por miedo a meter la pata. Entonces, consiste en romper bastantes barreras, incluido también el sector pues, de la mujer. Sí. Son barreras que históricamente la mujer hasta hace 50 años no podía abrir una cuenta en su propio nombre, tenía que contar con la firma de su marido. Esto que ahora en España puede parecer ya del prehistórico, no hace tanto tiempo, pero es que si nos vamos a la mayoría de países del mundo, esto sigue siendo así y mucho peor. Sí. Entonces, se trata de lo que suelo decir grados de libertad. Grados de libertad es un concepto que desarrollé en la tesis doctoral, que son escalas valorativas que la gente va adquiriendo a lo largo del tiempo. Y si hablamos de dinero, pues cuando tú tienes grados de libertad, pues lo voy a aterrizar mucho. Cuando puedes decirle a tu jefe, adiós, muy buenas. No hace falta ser rico, sino que tienes a lo mejor una base y decides o emprender o cambiar de trabajo porque psicológicamente has dado con una persona que no es compatible. Esos son grados de libertad. O cuando dejas una pareja, seas hombre, seas mujer o seas lo que seas, dejas una pareja porque no estás feliz, porque quieres tomar esta decisión, y hay muchas veces que no se pueden dejar a las parejas porque te has convertido en dependiente de. Esto también ocurre con el Estado. Es muy peligroso lo que está haciendo el Estado con la población, en concreto española, a la hora de generar dependencia en todos los sectores sociales. En el sector del trabajo, con todas las ayudas, que lo que hacen es anular al individuo. Lo reducen a la mínima expresión para que sea el Estado, por un lado, su salvador y dependiente absoluto del Estado. De manera que consigue dos cosas. Consigue el huésped al que chupar la sangre, hablando en términos como los animales, del que sustraer a lo largo del tiempo lo poco que va a producir, y se garantiza que le va a votar. ¿Por qué no le va a votar? Porque le está dando esta ayuda que cree que necesita. Ocurre con las pensiones también, ocurre con la educación, ocurre en todos los sectores. Y esto lo está construyendo de forma intencionada el Estado a través de una regulación completamente invasiva y por la que hay que luchar. Hay que luchar a nivel individual, a nivel empresarial, no lo podemos permitir. Tenemos que reducir el Estado, de hecho, a esta mínima expresión por nuestra propia supervivencia y por la libertad de los individuos. ¿Piensas que tenemos solución a este respecto? Si no lo pensara, no me levantaría cada día a hacer las cosas que hago. Entonces, la respuesta es sí. Creo que tenemos solución, creo que somos cada vez más las personas que desde nuestro nicho, con nuestro conocimiento y recursos, tenemos poder de actuación. Desde las redes sociales son tremendamente peligrosas para este Estado. ¿Por qué? Porque hay seres que hablamos de forma independiente, sin conflicto de intereses. Los medios de comunicación, que ahora mismo están muy polarizados, hay gran parte que están comprados. ¿Por qué? Porque su supervivencia depende de ellos. Yo he sido censurada en algunas entrevistas o han manipulado de alguna manera mi mensaje con mi permiso, previo permiso, por supuesto, para que el mensaje se adaptara a la línea que se espera desde la parte de arriba. Entonces, si esto lo sabemos y conforme vamos hablando con sectores, vamos descubriendo cuál es la verdad, nos damos cuenta de que la inmensa mayoría de información que vemos o que podemos llegar a ver a través de la televisión está manipulada con una intención, con una intencionalidad que es la de la supervivencia de este actor. Entonces, una vez que sabes esto, pues vas hablando con distintas personas, distintas instituciones, y te das cuenta de que sí hay solución, por un lado, pero que es muy importante tomar un rol activo. Activo no significa que lleguemos
a la política y que cambiemos. No, activo significa que seamos conocedores de la verdad con el sistema de pensiones, con las ayudas que te proveen, con los impuestos, con los presupuestos generales del Estado, cómo funciona el sistema educativo, por qué ahora la reforma laboral que va a haber con respecto a las universidades privadas lo que pretende es acabar con gran parte de las universidades privadas y poner palos en la rueda para que sea la universidad pública la que vuelva a ganar esta cuota de mercado que ya está perdiendo de forma natural. Que es el individuo, sí, el estudiante el que está decidiendo de forma libre irse hacia el otro tipo de educación. Y así podríamos hablar de un sinfín de cosas que están pasando ahora mismo a nuestro alrededor y que la inmensa mayoría desconoce o tiene una idea completamente manipulada de cuál es la realidad y las implicaciones que esto tiene en su propia economía y en su propia salud financiera. Así que bueno, soy optimista. ¿Cómo influyen nuestras creencias en el dinero a la hora de invertir? 100%. Y eso es lo que trato yo de transmitir en las sesiones que tengo individuales, sí, con las personas o con las empresas, porque lo que he descubierto es que podemos de alguna manera diagnosticar cómo se encuentra la salud financiera de un individuo, de una familia, a través de conversaciones, teniendo en cuenta factores endógenos y factores exógenos, porque la salud financiera no depende solo de lo que ocurre alrededor, ni tampoco depende solo de lo bien o educado que esté un individuo. Es un conglomerado multifactorial, sí, de circunstancias, de psicología. Uno de ellos son nuestras propias creencias. ¿De dónde vienen estas creencias? Por un lado vienen del lugar de nacimiento, por otro lado vienen de la familia más cercana, no solo ya la cultura o el país en el que hemos nacido, que van a condicionar nuestra relación con el dinero, la familia, como digo, también, el acceso a la educación financiera, hasta la propia genética con la que nace un individuo influye en cómo va a ser la relación con el dinero. Hay estudios también, hay todo tipo de estudios, pero el nivel intelectual que tenga la persona, la percepción de la belleza o no que tienen los demás hacia la persona. Hay estudios que influyen, o sea, que demuestran que, por ejemplo, las personas que son percibidas con una belleza alta tienden a tener salarios más altos. ¿Sí? Hay una tendencia. Y tienen penas menores si van a la cárcel. Hostia. Todo esto, que al final es un componente humano y se sabe a medida que ya se ha puesto de manifiesto. Esto lo sabíamos en la Escuela Austriaca de Economía, pero sí, ya se ha puesto de manifiesto que la economía no es una ciencia exacta, claro, como yo, que soy matemática, por un lado. La economía es una ciencia, sobre todo, social. Entonces, todo lo que sea relativo al ser humano influye en esta percepción económica y en la percepción del dinero. Si nosotros tenemos una percepción determinada hacia una herramienta, que no es otra cosa que un medio de intercambio socialmente aceptado, sí, el dinero en sí mismo, así vamos a establecer las decisiones que tomemos para con eso que tenemos ya unas creencias determinadas hacia el mismo. Si nosotros somos conscientes de que el ahorro es positivo a nivel individual, a nivel social, si conocemos la ley de la preferencia temporal, que tendemos a preferir los bienes más cercanos en el tiempo, son cosas sí, lógicas, y que si decidimos posponer este consumo en el tiempo es porque creemos que a lo largo del tiempo yo voy a obtener algo que considero mayor. Sí. Todo esto, cuando lo interiorizamos, cambian también nuestras creencias hacia el dinero y también cambia la tendencia de generación o no del patrimonio del mañana. Joder, me ha gustado mucho esto, ¿eh? Me alegro. Sí, sí, de verdad. ¿Cómo podemos cambiar? Porque has dado como un montón de estudios y demás, ¿no? Es decir, lo que estabas comentando justo anteriormente, pero claro, si encontramos a esta persona en el que justo está en el entorno contrario, es decir, no está en un entorno favorable, no tiene cierta creencia con el dinero como debería de tenerla, no tiene, es decir, esos estudios, ¿cómo podemos llevárnoslos al lado opuesto de la balanza? La pregunta es compleja, evidentemente. Sí, sí. Tengo clientes que precisamente están en ese lado de la balanza, en un entorno en el que no pueden hablar ni siquiera de que se están educando financieramente conmigo, porque los ven como locos o locas por el mero hecho de querer prosperar o cuestionarse qué hacer con 10.000, con 5.000 o con 100.000 euros que tengan en el banco. Sí. Deja esas cosas, no te metas en líos, olvídate de, no inviertas. Bueno, pues
todo este entorno lo que tenemos que hacer es, ahí depende de con quién estemos hablando. Si tú tienes el convencimiento de que te quieres educar, porque es pasar por ese camino, no hay otro, es pasar por el camino de la educación financiera. Sí. Lo que tienes que hacer es tolerar en la medida de lo posible, bien no contando lo que estás haciendo, bien compartiendo con tu entorno, porque aquí hay un punto importante y es que si nosotros tenemos en cuenta que queremos mejorar nuestra educación financiera o velar por nuestra salud financiera, nuestro entorno más próximo influye directamente también en nuestra economía, con lo cual sería interesante arrastrarlos a este lado, que no es oscuro, es claro, pero a través de la educación financiera. ¿Cómo hacemos este tránsito? ¿Cómo emprendemos este viaje? Como todo en la vida, tenemos que hacerlo. Hablo por mí, esto es una responsabilidad que me llevo junto con el resto que nos dedicamos a esto. Tenemos que conseguir hacer esto atractivo, que hablar de dinero sea atractivo, que contemos verdades, que rompamos moldes y cuestionemos. Aquí hay muchas formas. Esto es como la educación en salud física o la educación en salud mental, que ya está más extendida entre la sociedad. Tenemos que llegar a todos los nichos, a la televisión, para el que esté viendo ahora la televisión, sobre todo en redes sociales. Es muy positivo que haya muchas personas, aunque se equivoquen. Sí. A medida que seamos más los que hablemos de dinero, la sociedad se hace sofisticada y de forma natural se hace una criba. Sí. Entonces sí, hay mucha gente que cuando nace el mundo de las criptomonedas se aprovecha. Cuando nace el mundo de la educación financiera se aprovecha. Cuando nacen mundos, el de la inteligencia artificial, siempre va a haber gente que se aproveche. Pero a medida que todos seamos más conocedores y conscientes del conocimiento verdadero, esto ya se criba de forma natural y los estafadores se tienen que ir convirtiendo cada vez en alguien más sofisticado. Esto es simplemente para cerrar la puerta de, ya, pero es que si dejamos que la gente hable de tipo los influencers y todo esto, no, pero es que eso es positivo para la sociedad en su conjunto, porque desarrolla el espíritu y el pensamiento crítico de las personas. Esta es una forma de hacerlo. Vale, necesito que me des 3 consejos para una persona que tiene un sueldo medio en España, vamos a ponerle 1.500 euros, puede ahorrar. El primero, que es el que no nos han enseñado desde pequeños, antes de gastar, lo ideal es que siempre destinemos algo al ahorro y que después adaptemos la vida al dinero que queda disponible. Aquí entro y choco directamente con la situación que estamos viviendo en España. Que aquí tengo que hacer un paréntesis, y es que el empobrecimiento generalizado que estamos teniendo de toda la población es intencionado, se conoce. Lo generan principalmente 2 actores. La reserva fraccionaria a través del coeficiente de caja, la impresión por parte de los bancos centrales, que tenemos más de 200 en el mundo, y este coeficiente de caja por parte de los bancos privados, que ya venía la normativa de años antes, era del 2% hasta el 2012 y pasó a ser el 1%. ¿Esto qué significa? Que los bancos privados solo tienen que tener en sus depósitos, es decir, a disposición del individuo, solamente el 1% de lo depositado por todas las personas. El resto está invertido, el resto no está disponible. Si nosotros sacamos el dinero a la vez, nuestro dinero, nuestros ahorros de cualquier banco, da igual el tamaño, al día siguiente quiebra, que es lo que pasó el año pasado en el último que quebró en Estados Unidos, porque lo tienen invertido a corto, a medio y a largo plazo. Cuando la cosa se pone difícil, aumentan las reservas de liquidez, que es lo que se fomentó también con Basilea, en la última gran crisis que tuvimos. Ya veremos la próxima, que yo auguro que será de deuda. Sí. Que hay un nivel, pero bueno, estos son por elucubrar y que me gusta de vez en cuando. ¿Y crees que estamos a las puertas de una crisis? Ya que lo comentas. A la piscina. Teóricamente ya la teníamos que haber tenido, o sea, pero de sobra y hace tiempo, porque la deuda que hay a nivel mundial, el 300% del PIB a nivel mundial, es absolutamente insostenible. Más del 100% del PIB en España y así unos cuantos países. Esto no es sostenible y además creciente por el paso del tiempo. Esto en cualquier economía lo llevamos, una familia que se endeuda cada día más y que tiene este nivel de deuda está en la quiebra. Esto no pasa porque todos los países están así. Y entonces hay una confianza generalizada, van inyectando liquidez de distinta manera en el sistema
y tenemos lo que tenemos, pero es tremendamente peligroso. Entonces, yo creo que puede saltar en cualquier momento. El consejo número 1 sería este, pero teniendo en cuenta que si no llega a fin de mes, principalmente los culpables son a los que les interesa que no podamos prosperar, que no vayamos generando riqueza y grados de libertad. ¿Por qué? Pues porque los 1.000 euros que puedan llegar a ahorrar una persona hoy, el día de mañana van a seguir viendo los mismos 1.000 euros en el banco, pero con ese dinero va a poder comprar la mitad o un cuarto, porque las cosas van a valer muchísimo más el día de mañana, porque se va metiendo liquidez en el sistema de distintas maneras, como estoy diciendo. Entonces, sobre esa base hay una situación difícil, principalmente para un colectivo que son el de los jóvenes. Los mayores ahora mismo están cubiertos, aquí siempre hay debate, están cubiertos por las pensiones insostenibles que hay en el sistema, pero los jóvenes tienen un problema porque no pueden acceder a la vivienda, porque tienen la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, porque la regulación que tenemos es... no encuentro calificativo. La fiscalidad que tenemos en España es abusiva en todos los planos, Total. incluida la de la vivienda, que es la fiscalidad más abusiva de toda la Unión Europea y la segunda más abusiva de la OCDE. Sí. Todo esto es un cóctel molotov porque ahora mismo ya tienen en su poder a la generación que va a ser el día de mañana, Claro. que son los jóvenes. Entonces pueden hacer realmente lo que quieran, están a su merced. Si son ahora los salvadores, los mismos que han creado todo este problema de este colectivo, pues los jóvenes se verán en deuda, salvo que desarrollen este pensamiento crítico y desarrollen sus grados de libertad de alguna manera. Uno es este: primero, siempre destina una parte de tus ahorros a ahorrar y a invertir, en la medida de lo posible. Y en caso de que lo puedas hacer, la siguiente, yo lo resumiría en 2, es edúcate financieramente durante toda tu vida. Bien. En todo. En metales preciosos, en formación, lee libros, ve vídeos de personas pues como este que ahora mismo estarán viendo miles de personas. Cuestiona, selecciona, descarta, comprueba, contrasta, haz cursos, haz formación reglada, en lo que sea, en lo que te apetezca. Reinvéntate como ser humano, estudia idiomas, porque el dinero va a ser la consecuencia de esto. Claro. Y la educación financiera, la parte económica y la parte financiera, es la más sencilla. La otra, la energética de la que hablábamos, la de las creencias, la de saber levantarse cuando nos caigamos, la de emprender un negocio, que tampoco se fomenta aquí. Aquí se fomenta el ser funcionario para ser dependiente toda la vida del Estado y firmar un contrato de un montón de incompatibilidades para no poder hacer nada más. Correcto. Y ser ya suyo de por vida y tener lo que siempre han soñado y que tanto cuesta también, porque una oposición, yo estoy rodeada de funcionarios, tanto cuesta sacar. Pero esto también va en la cultura, te enseñan y te limitan a ser esto, en lugar de construir y fomentar este pensamiento creativo que podría ser complementario al otro perfectamente, pero no. De la misma manera que a mí ya me han tumbado la iniciativa legislativa popular de estudiar educación financiera en los colegios, que ya llevé al Congreso de los Diputados y que tengo que llevar en 1 o 2 semanas, lo tengo ya programado de nuevo en la agenda. Sí. Me van a decir que no, pero les voy a sacar los colores para que cuando el día en el que la educación financiera se estudie en los colegios pueda decir, no, es que se intentó este año, hace ya unos cuantos años que la llevé, este otro año, y poco a poco las distintas instituciones no tuvieron más remedio que formar financieramente a la población, aun pagando el precio de que seguramente al principio la educación financiera que darían a nuestros jóvenes estaría absolutamente sesgada y controlada para que reciban lo que quieran recibir, pero en el momento en el que eso ya está, se abre la puerta a desarrollar estos grados de libertad, a que los jóvenes hagan preguntas, a que vean vídeos, claro, y a que vayan adquiriendo estas competencias que les van a proteger y a preparar para el día de mañana. Tal y como lo pintas, ¿piensas que gran parte de la culpa de todo esto es del socialismo? Son responsables de lo que tenemos ahora mismo en el mal sentido, por supuesto. Porque anula, y no hablo en términos políticos, sino que hablo en términos ideológicos, anula al individuo. Es un error creer que tenemos que igualar a las personas, partiendo de la base de que el individuo, yo reconozco también la bondad que puede tener y la maldad que puede tener un individuo,
Nosotros nos ayudamos, lo hemos visto. Sí. Lo hemos visto con la Dana, lo hemos visto, yo lo he respirado desde pequeña, cuando tenemos un vecino, un familiar, un amigo, nos volcamos. Número uno, va en la sangre española, va en la cultura española. Totalmente. Nosotros somos los salvadores de nuestro contexto. No lo son, en este caso, lo que nos quieren hacer creer de este socialismo. El socialismo lo que hace es matar literalmente, esto también, pero no voy a entrar en este tema, a individuos, porque anulan, reparten, matan la creación de valor que se da de forma libre entre las personas con las capacidades que cada uno de nosotros tenga. Partiendo de la base de que yo sí que soy consciente y defiendo lo que tenemos, por ejemplo, en la parte social, pues una educación, una sanidad, una defensa importante. Sí. Pero a partir de ahí, toda la gestión que se puede hacer, esto equipara a lo que una familia podría hacer. Cuando la economía de una familia es gestionada de forma indistinta por todos los miembros, esto es como el bien común, que no se gestiona de una manera óptima. Porque como es de todos, claro, yo no lo cuido de la misma manera. Sin embargo, cuando yo llego a tu casa, respeto tus normas, porque ya están establecidas. Y cuando tú vienes a la mía, como es mi propiedad privada, algo que debería garantizarse en esta sociedad y que ahora mismo está vulnerado, lo más lamentable es que podemos ver en algunos de los portales inmobiliarios ocupación para un TIC. Casa ocupada. Casa ocupada. Esto es algo que atenta directamente contra la propiedad privada. Pero es surrealista, ¿eh? Es algo surrealista y es algo que no entra dentro de la lógica. No. Es decir, cualquier persona de este mundo con un solo dedo de frente puede decir, es que esto no es lógico, pero ello es algo que escapa ya a nuestro entender, por lo menos en el mío. Digo, es que no es lógico ni es posible que pueda existir una vivienda ocupada y que en 24 horas o en 48 horas esa persona no esté fuera. Es que sigo sin entenderlo. Es que nos están manipulando de tal manera que nos están acostumbrando a que nos tengamos que callar y aguantar, porque la ley, que además también está ahora mismo intervenida por quien no debe intervenir, o sea, no es socialismo, o sea, una cosa es comunismo, es totalitarismo, es algo mucho más grave lo que estamos viviendo, partiendo de que la base de que el socialismo no es positivo para la sociedad, porque por todos los motivos que estoy comentando. Pero lo que estamos viviendo en estos momentos es un ataque contra las libertades de las personas, contra el pensamiento, contra la libertad de expresión, una manipulación que yo espero que acabe en todos los sectores, que a medida que voy hablando con sectores, y esto no sale públicamente, hay todo un mecanismo sobre la ocupación, hay un negocio que no sale en ningún lugar precisamente para la ocupación y que hablan de tú a tú y esto se sabe y se conoce. Sí, sí, sí. Meloni acaba de sacar el que desocupen a las personas, so pena de cárcel de entre 2 y 7 años, creo recordar. Tu propiedad privada debe estar garantizada. Y el problema de vivienda, por ejemplo, que tenemos ahora, también es intencionado, porque el suelo es propiedad del Estado. Claro. La calificación del suelo es responsabilidad del Estado. Y hay espacio, mucho espacio en España para la recalificación del suelo. La regulación que hay detrás es tal que impide que se liberen el espacio suficiente para que los inversores y la parte privada, que son los que van a trabajar para cubrir esta demanda que tenemos, que ahora mismo oscila entre 400.000 y 600.000 viviendas faltan en España. Esto ocurre, también están limitados hacia arriba. Hay un límite hacia arriba, con lo cual no se puede construir. También está limitado el tamaño de la vivienda, lo van ampliando, cuando en realidad las familias están tendiendo a familias de una sola persona. Entonces, como lo están regulando absolutamente todo lo que estamos viviendo en Europa, es triste, es decadente, es como tendente a algo peligroso, poco competitivo a nivel internacional, pero a pesar de todo y con el potencial, con el tremendo potencial que hay, porque a pesar de todo, a pesar del gobierno, estamos consiguiendo lo que estamos consiguiendo. Imagínate con facilidades. Con facilidades, con baja burocracia, con baja imposición fiscal,
seríamos un motor. Y con la liberalización del suelo. Con la liberalización del suelo, con una reforma en el sistema de pensiones, con un cambio estructural en la educación, con también un cambio en la fiscalidad a nivel de emprendimiento, porque doy fe también que cuesta muchísimo, que tienes que pagar un gestor, que tienes que estar respondiendo a Hacienda en cada requerimiento. Tienes que dedicar una parte de tu tiempo a protegerte del Estado, a protegerte de toda esta regulación, en lugar de estar generando tu negocio. Claro. Para ganar dinero o para ayudar a los demás o para lo que a cada uno le dé la gana. Porque también están entrando en el ideario colectivo. Te están diciendo qué pensar, cómo pensar, y hay dos grandes peligros de los que nos tenemos que proteger. Uno son el euro digital, que acabaría con la libertad de las personas, tendríamos control absoluto hasta el punto de decir qué, cómo y cuándo consumir con este dinero, porque todo sería digital, y en función de tu comportamiento pues te premiaríamos o te castigaríamos, como ya están haciendo en China o en otros lugares del mundo. Uno es el euro digital con las CBDCs, bueno, principalmente este es ahora el que más nos puede llegar a preocupar. Habiendo visto la parte del ahorro, ¿cuánto dinero es necesario para adquirir tu primera vivienda como inversión? Pues ahora mismo esto va a depender mucho de tu primera vivienda, va a depender mucho de tu perfil, del perfil que tengas. Por ejemplo, en España, un funcionario accede a crédito con mucha más facilidad que un autónomo, al que no va a tener mucha facilidad. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos detrás un scoring crediticio, nos ponen una puntuación en función de un montón de variables, de si eres mujer, hombre, la edad que tengas, el trabajo que tengas, tu disciplina, tu salud financiera, por eso te piden las cuentas en el banco, tu vida laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hay hasta más, entre 100, 200 variables en muchos lugares que condicionan esa puntuación. Entonces, en función de todo esto, te van a dar más o menos loan to value, porcentaje sobre el mínimo entre el valor de tasación y el valor de la vivienda. Puedes llegar al 100%, por cierto. Yo tengo un equipo y si hay alguien que esté también interesado en conseguir financiación, yo hago un estudio gratuito, les dejas también esto. Enlace. Sí, pero dependiendo de por el canal que tú vayas, puedes llegar a tener pues, un 80, 70%, que es lo que te va a dar ahora una institución al uso, un banco. ¿Por qué? Redujeron el porcentaje de financiación que antes te llegaban a dar hasta el 110% antes de la burbuja, sin tener tampoco en consideración la calidad crediticia de esa persona. Entonces aquí había una doble responsabilidad. Por un lado, responsabilidad de las personas por acceder a ese crédito sin la suficiente educación financiera, y por otro lado, el rol de los bancos de querer dar préstamos y ganar dinero a través de ellos sin tener en cuenta pues, realmente esta salud financiera. Entonces, bueno, ha cambiado un poco, se ha vuelto más estricto y ahora tenemos esta situación, pero se puede llegar a tener un 100% si accedes, por ejemplo, a través de un broker hipotecario, o hay otras formas a través de otros inversores, con préstamos personales, etc. Dicho esto, tú tienes que tener siempre el porcentaje que no te van a financiar. Eso lo tienes que tener ahorrado, con lo cual ahí asume como un 20% de media. Aparte, tú tienes que tener todos los gastos asociados a impuestos, a notaría, a gestoría. Los de la hipoteca ya son propios del banco, últimamente, con el cambio también de regulación. Pero los de la casa los tienes que pagar tú. Dependiendo del lugar en el que estés de España y del objeto de la vivienda, si es de inversión, si no, etcétera, de la naturaleza, si es un local, si es una vivienda, en qué estás invirtiendo, es decir, dependiendo de un montón de factores, que los resumo en una media, pues tendrás que tener entre un 10 y un 15% para hacer frente a todos estos gastos, aparte de la financiación. Con lo cual, entre un 30 y un 35% del valor de la vivienda, sin tener en cuenta que no te puedes descapitalizar del todo. Claro. Tenemos que tener dinero siempre, salvo que seamos ya muy experimentados. Si te descapitalizas de repente por un motivo y con plena conciencia, en el común de los mortales tú tienes que tener tu colchón financiero, que no lo tienes que invertir, lo tienes que tener una parte en tu casa, dinero físico en tu casa,
Sí al dinero físico, aunque utilicemos el móvil y todo lo que está a nuestra disposición, pero no perdamos de vista que el dinero físico es la garantía de nuestra libertad, fundamental. Y otra parte, pues lo puedes tener en otros entornos, lo puedes tener también hasta en una billetera. Daba un consejo David Mellado, que estuvo en el Calar, y decía, no en contraposición, tú sabes algo que él defiende perfectamente, pero en vez de dinero físico, oro. Sí, yo también defiendo el oro. Correcto, el oro no pierde valor, tiene la misma utilidad que el dinero, pero le va ganando valor. Yo considero también que hay que tener parte o dinero físico, evidentemente, justo por lo que tú comentas, porque es libertad, porque todo lo que pagas con tarjeta es control, todo lo que pagas en un futuro que nos harán pagar con CBDC va a ser control. Entonces, el dinero físico para mí es algo que sí o sí alguien tiene que tener, y es justo por esto, para que no nos controle. Sí, el apunte es pertinente y estoy 100% de acuerdo. De hecho, yo invierto también en metales preciosos. Igual, esto que cada uno tiene que invertir, tiene que saber dónde almacenarlo, idealmente en dinero físico, o sea, en metal físico que lo pueda palpar, tocar, almacenar y luego entregar. Correcto. Correcto. Mira, ¿consideras que la inversión inmobiliaria está al alcance de todo el mundo? No. A ver, la inversión inmobiliaria, como cualquier otra inversión, yo me dedico a la educación financiera de la sociedad. Y ante todo, siempre lo diré, formación. Vale. Jamás inviertas porque te lo diga un tercero, ni yo ni nadie. Que la gente desarrolle su propio pensamiento crítico. La inversión inmobiliaria, una vez que tú te formas, si tu salario te lo permite, porque aquí hay un método, tú tienes un salario, tienes una CIRBE para poder endeudarte, si no llegas te tienes que endeudar, haces todos los estudios, la economía empuja a que puedas entrar, porque ahora mismo los precios están tan altos que la inmensa mayoría de economías de las personas no pueden entrar. Es que ahora mismo hay una tensión, hay un gap que no se puede, y se va a seguir agravando. O sea, esto... ¿No va a bajar nunca el precio de la vivienda? Bajará, pero de momento va a seguir. Claro. Entonces, todo tiene que acompañar. No hay que invertir en inmobiliario porque sí. Tienes que hacer los deberes. Y luego, un apunte importante. España es muy grande. Hablando de España, el mundo es muy grande. Entonces, si nos centramos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga, pues, y hay una tendencia, hay una moda por calidad de vida, etcétera, porque allí están la mayoría de trabajos, pero luego tenemos una serie de pueblos, de lugares, que la vivienda, aunque ha subido, pero el ticket baja muchísimo, muchísimo, para la inmensa mayoría de economías. Entonces, se puede invertir en vivienda en pueblos, en ciudades pequeñas, se puede invertir en vivienda en zonas agrícolas, porque se puede invertir en terrenos que luego se alquilan para que pongan allí los molinos de viento, por ejemplo, y te llevas una renta acorde a esta situación. No hace falta invertir en viviendas que te den 1.000 o 2.000 de renta al mes, es que puedes invertir en una vivienda que te dé una renta de 300. Ya tienes ahí un complemento a la jubilación de por vida, porque el problema de la vivienda, salvo que toquen los palos que he mencionado, se va a seguir agravando. Me gusta la respuesta y la sinceridad, y es el no, y te explico el porqué. Porque en redes sociales es muy común ver no, es decir, te diría que en un alto porcentaje de que el acceso, no el acceso, sino la inversión en vivienda es para todo el mundo. Inviertes sin dinero, puedes hacerlo, tal. Y me parece muy bien tu apunte de que primero fórmate, edúcate a ver el scoring que tú tienes y luego accede a la vivienda. Entonces, yo lo veo un peligro bastante elevado el decir la inversión en vivienda, ojo, es para todo el mundo, y ya la derivada de invierte en vivienda sin tu propio capital y con el capital ajeno. Jamás. Yo además, aquí ya sí que voy a hacer un tinte personal. Yo soy patrimonialista, soy mujer muy conservadora, aunque invierto en todo, pero porque yo al final soy empollona. Ayer defendí la tesis doctoral y ya estoy pensando en los siguientes. Eres astrofísica, ¿no? Soy astrofísica, bueno, soy matemática, licenciada en matemáticas con especialidad astrofísica, pero he hecho másteres luego a la pata de finanzas cuantitativas. Antes de estar en banca, luego estudié el máster de el MBA, el máster de economía austríaca y ahora el doctorado de economía con el máster de economía austríaca, que fue el que me abrió. A lo que voy es,
Lo de beso y empollona es una broma que me gusta gastar así de vez en cuando. Lo digo porque lo que hay que hacer es informarse siempre, pero para poder cuestionar, o sea, yo lo que quiero es educar. Claro. Por supuesto que gano dinero, tengo empresas y tengo inversiones, por supuesto, y es lícito, lo digo. Se trata de eso. Se trata de eso, ¿no? O sea, vivimos y es un medio de intercambio. Esto es lo que digo de hablar con naturalidad. Esto es un punto. Otro es la educación y es la parte moral, ética, que es la que trato de trasladar, sobre todo en este tipo ya de medios, Sí. en el que yo me estoy exponiendo, soy juzgada para bien y para mal, pero tengo un fin social. Entonces, dentro de este fin social, como no tengo nada que ganar ni que perder, porque a mí este ego ya está bastante trabajado, entonces, ¿qué digo? Cuestióname a mí la primera. Cuestióname. Si esto ya lo hace la persona que me está escuchando o que me está viendo, sobre todo también cuando son jóvenes, que son a los que intento inspirar y movilizar para que trabajemos por la supervivencia y por la prosperidad de este entorno, si esto lo consigo, estoy desarrollando lo más valioso que puede tener un país. Por supuesto que es una amenaza para otros. El pensamiento crítico y propio. Porque no hay nada más bello que tener a alguien enfrente que discrepe con educación con mis ideas. Ideas que sean, por supuesto, las voy a debatir. O sea, claro. soy peleona. Y a la vez, a la inversa. Eso es bellísimo, porque denota madurez, denota trabajo, denota criterio, denota capacidad de escucha. Es decir, un montón de valores que se están cargando en muchos sentidos. El valor de la unidad, de la familia, de la amistad. Son valores que tenemos como sociedad y que no tenemos que permitir que nos dividan. ¿Qué es eso de ricos y pobres? Ya. ¿Qué es eso del empresario y el trabajador? Pero si yo vengo de una familia... Claro. Vamos, me han transmitido valores, pero yo he partido de cero. Entonces, las cosas se pueden ganar y el respeto se gana. La libertad se gana y se lucha. Derechos, muy pocos. Aquí derechos hay muy pocos, que no te engañen. ¿Qué es esto de derecho a una vivienda? ¿Qué es esto de derecho a...? Nos están engañando como a chinos y es tremendamente peligroso. Y sé que son debates que generan mucha controversia porque no están instaurados y el debate merece una conversación muy profunda, mucho más profunda que lo que da tiempo aquí. Pero dejo la píldora para despertar algo en quien nos esté escuchando y que a partir de aquí que trate de informarse y de educarse. Era la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Qué piensas del derecho a la vivienda y, en contrapartida, que cuando se invierte en vivienda te hablan de especulador? Vale. Empiezo por la última. Lo de especulador es alguien que compra y vende con la intención de ganar una plusvalía. La palabra especulador es como la palabra ahorro o inversión en los albores de nuestra historia, en los que había una connotación negativa. Pues aquí es igual. Tú le puedes dar, y la connotación negativa está de alguna manera instaurada en la sociedad, porque si tú miras la definición que hay en la RAE, no sé si la puedes buscar sobre la marcha y la compartimos. Venga. Pero el panadero, el que comercia con libros, yo vendiendo los libros, el que te he traído para sortear con las personas que cuando lleguéis a 10.000, el de la Biblia de la inversión inmobiliaria, que ahora lo tengo que dedicar, es alguien que compra harina, la masa, y la vende con la intención de ganar y ganarse la vida. Entonces, un especulador es cualquier persona, y bienvenido sea, porque tenemos que aprender a vender. Aquí tenemos también a nuestros amigos americanos, que son excelentes vendiendo. Y nosotros a nivel europeo, por ejemplo, que tenemos una riqueza y un potencial inmenso y un valor muy alto, nos hacemos pequeños. A la hora de hablar, si nos da miedo y vergüenza hablar en inglés, cuando apenas lo chapurreamos. Pero, sin embargo, vas y hablas con otros países que tienen un conocimiento inferior al tuyo, hablando en términos ordinales, y te lo hablan sin vergüenza. Entonces, lo mismo es aquí. No tenemos que... La palabra especulador... La pondremos luego aquí en el episodio, porque no te lo encuentro, me encuentro sinónimo. Ah, vale. Bueno, pues estoy hablando de esto. El que compra, hace algo y vende, con la intención de obtener una ganancia. Cuando tú estás invirtiendo en vivienda, lo de los derechos
El derecho es a la vida. Claro. Yo tengo que respetarte a ti y tú me tienes que respetar a mí. No nos podemos matar. Pero en el momento en el que yo ya te doy a ti un derecho a la vivienda, aquí ya tenemos que entrar en conflicto con el primer derecho, que es el derecho a la libertad. Claro. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que sacar de algún lugar. Si yo a ti te confisco una parte de lo que ha sido tu ganancia sin tu consentimiento, que es lo que pasa ahora mismo a nivel impuestos, nadie ha aceptado nada. Te están confiscando una parte y luego están haciendo lo que ellos verdaderamente quieren, que no es nada eficiente, ni es justo, como te pretenden decir. Esto de justicia social también es una gran mentira, una manipulación del ideario social y común. Este derecho tiene que salir de algún momento, de algún lugar. Entonces aquí ya estamos atentando contra todo lo demás. Las cosas se ganan. Igual que la libertad, cuando yo digo también, aquí voy a hablar, es un poco complicado, pero este derecho a la libertad a veces a mí me genera un poquito de incomodidad, porque si lo damos como un derecho, lo damos por sentado. Y ya no lo proteges. Claro. Entonces, si no lo proteges, te lo pueden arrebatar cuando lo normalizas, que es lo que está pasando ahora mismo en distintos lugares. Es un poco lo que te puedo decir hilando las dos preguntas. Sí. A la hora de adquirir una vivienda para inversión, ¿cómo podemos estimar el valor real de esa propiedad? Vamos a mirar siempre distintos lugares. El primer lugar que vamos a mirar en los distintos portales inmobiliarios, el valor ofertado. Este es el valor que las personas que venden creen al que pueden vender. Luego ya aterrizamos y decimos, ¿qué hacen las personas cuando compran esta vivienda en esta geografía? Bueno, pues en España suele haber una negociación a la baja. Lo digo aquí porque luego vamos a otros países y suele haber una negociación al alza. Joder. Es decir, la vivienda está ya ofertada en 300.000 y se negocia al alza. Yo te doy 110, yo te doy 120, yo 130, te lo quedas tú. Lo digo porque las cosas se pueden poner todavía mucho más feas de lo que están ahora mismo. Ese uno. Entonces miramos un montón, restamos un porcentaje, ponle el 10% de negociación y ya tienes un valor de referencia. Vale. Otro. Vamos a mirar en el catastro. En el catastro la parte pública, porque luego está el valor, hay un montón de valores que apuntan a ello. Ahí tenemos ya un valor que sería como el mínimo. Muy mínimo, ¿eh? Muy mínimo, muy mínimo. Yo he comprado alguna vez por debajo de ese mínimo y me ha tocado pagar. Para ahí te pegas, joder, sí, tremendo. A mí me ha pasado, ¿eh? Con aparcamiento sobre todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, esa es otra referencia que ya te da la pista de estoy comprando muy bien. Entonces, claro. o no, estoy comprando. Es otra referencia. Entonces ya tienes aquí el valor, el mínimo, otro más. Hay algunas valoraciones que lo que hacen es cruzar con el catastro, con los precios que hay de viviendas y ya te sacan como un valor. Un valor, valoraciones de estas en distintas instituciones. Sí. Yo lo tengo y lo que hago es, si tengo ya la tasación, que este sería otro de los valores, la tasación, bueno, lo hilo, primero digo, la tasación sería dentro de las empresas oficiales que son capaces de determinar el valor, digamos, más certero de una vivienda, que aquí también hago un inciso, ¿quién son ellos para determinar este valor certero? Porque ahora viene el Estado que quiere hacer una base de datos, sí, como la de nuestros portales, pública, en la que ellos van a decir el valor de las casas. Venga ya, pero claro. Bueno, a lo que voy es que el valor de las cosas se define siempre de forma bilateral. De la misma manera que el intercambio y el precio del dinero lo definiríamos entre tú y yo cuando se producen los préstamos, pero no, está intervenido por los bancos centrales y a partir de ahí todo lo demás. Sí. Si yo tengo este valor también de estas instituciones y yo tengo el precio de tasación con el GAP, que este es el que describo en el libro, con el GAP tú puedes tener también el valor real que va variando tu vivienda. Este sería el valor real, pero luego tú ya puedes jugar con él, con este precio, con este y por supuesto siempre con la psicología de las personas. Si tú quieres invertir en una vivienda o quieres una vivienda en tu propiedad y no tienes prisa, que aquí siempre también es la clave, esto es un juego de coste de oportunidad. No tienes prisa, como a mí me pasa, pero yo pago un alto coste de oportunidad porque yo me paso tiempo con exceso de liquidez. Ahora tengo exceso de liquidez y aunque miro porque me gusta, no quiero invertir en vivienda porque la regulación, no hay credibilidad en este país.
La regulación es tan cambiante en este país, la burocracia es tan sofisticada y compleja y la fiscalidad es tan alta en España que no quiero destinar mis recursos. Sí estoy destinando mi energía y mi tiempo porque creo que esto tiene solución, este país estoy trabajando por ello, pero no mis recursos. Entonces ahora estoy en parte protegiéndome, invierto en otras cosas. Pero bueno, esto es para poner en situación. Entonces tendríamos todos estos valores que con todos ellos tú ya te puedes hacer a la idea de cuál es el valor por el que podrías llegar a comprar. Y lo último que estaba diciendo, la psicología de la persona que tienes enfrente. Una persona con necesidades, imagínate, alguien que se acaba de separar, una herencia, alguien que no tenga la educación financiera. Todo esto, al final, son personas que tienen alguien que quiere cambiar de residencia de trabajo. Son personas que tienen esa necesidad o carencia o distintas casuísticas que van a hacer que el precio decidan bajarlo. Igual que yo decidí también bajarlo con aquella vivienda que yo sabía cuánto podía llegar a vender, pero yo realmente siempre me quedo por debajo también por una parte social. Igual, con alquileres y con todo, gano suficiente, no necesito que venga el Estado a decirme esto. De hecho, eso me enfada bastante. Eso lo que hace es que retire parte de lo que yo podría tener en el mercado para otras personas. Y lo que hacen cuando están regulando, cuando dicen, no, hay que proteger al vulnerable, es que lo que estás haciendo es aumentar la masa de vulnerables. Y a las personas a las que se supone que estás protegiendo, erróneamente, lo que quieres son asegurarte su voto, son a estas personas a las que no se les va a alquilar la casa. Porque, ¿qué quieres? Que te solucione la papeleta el colectivo inversor, al que encima tachas de especulador, de avaro, con un montón de connotación negativa. Cuando son personas trabajadoras que a lo mejor tienen un piso con el que le están pagando el estudio a su hija o con el que están pagando la luz de su casa de alquiler y los que ahora mismo tienen un problema psicológico y tienen una vivienda ocupada desde hace ya unos cuantos años, porque hay más de 1 millón de viviendas ocupadas, no está tampoco, los datos tampoco se conocen, porque no puedes ir a denunciar a la policía, porque la policía está atada de pies y manos por la ley que protege al ocupa. Entonces hay que hacer hay que hacer cosas que no se pueden decir en una entrevista en público, porque la ley está hecha de tal manera que generes esta disputa social y este problema social, que es muy grave. Es muy grave. Después, cuando lo bajas a tierra y ves y conoces, por ejemplo, nosotros que estamos en el sector, sea de una forma u otra, conoces situaciones que dices, joder, si es que uno muy reciente era una persona mayor de 70 años que era el complemento de su pensión. De hecho, esta persona era un inmueble, arriba vivía ella y debajo lo tenía alquilado. El de abajo se lo ocuparon y lo tenía siempre alquilado como complemento de su pensión. Ni era especulación, ni era ganarse la vida de otra forma, sino simplemente era el complemento de una pensión que tenía, no sé si eran de la no contributiva, que eran 400 o 300 y pico euros. Es decir, tenía un incremento de 500 o 600 que gracias a eso vivía. Que es tan simple como esto, es vivir dignamente el resto de lo que le queda de vida. Pues esto es más común de lo que parece, porque lo único que nos intentan vender existe ocupación de pisos de banco, pero existe muchísima ocupación de cualquier inmueble de personas extranjeras que están fuera y que vienen aquí a lo mejor de veraneo. Aquí en la costa se ha visto chalés de X millones ocupados, que tú decías, hostia, es surrealista, ¿no? Es que como tiene mucho dinero, pues yo tengo el derecho a la vivienda y tengo derecho a ocupar esta. Es que la inmensa mayoría de propietarios, inversores en España, son pequeños propietarios. Justo. Son personas como la que acabas de decir. La inmensa mayoría en porcentaje, lo tengo también en el libro el porcentaje. Claro. Es mínimo el porcentaje que pertenecen a bancos y a fondos, que no voy a entrar en ese juicio de valor, porque sí voy a entrar en el que acabas de mencionar. Queremos repartir al que le va bien, al que ha construido. No todo el mundo que ha construido y al que le va bien lo ha hecho de una manera poco ética. Más bien todo lo contrario. Claro. Yo me rodeo de gente muy trabajadora que ya no solo a nivel patrimonial y físico y tangible, es que la riqueza yo la mido personalmente en mucho más, porque no se puede repartir el conocimiento o los problemas o los madrugones que yo me pego y que se pegan mis compañeros, porque somos así.
Entonces, no, queremos repartir a la baja, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está ahí ese juicio? ¿Quién hace ese juicio? Porque yo sí que estoy repartiendo y estas personas están repartiendo. Amancio Ortega lo que ha hecho es de libro. Pero es que si tú repartes, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a repartir el patrimonio neto de Amancio Ortega entre todos los españoles. Vamos a repartirlo. No sé cuánto saldrá, 49 millones. Luego lo hacemos porque el patrimonio neto... Imagínate que les toca a cada español 3.000 euros. Vale, ahora toda la gente que está contratada por él, a la calle. Toda la parte de Galicia que ahora mismo está creando no solo su empresa, sino que hay un montón de gente a la que está dando trabajo, un montón de gente a la que le está dando un montón de grados de libertad. Todo eso, fuera. Es que un empresario, cuando llegas a determinada cota, tú puedes vivir bien hasta un punto, pero tú tienes 24 horas. Puedes llevar un reloj en tu muñeca, que te cueste lo que sea. Como quiera. Puedes llevar un coche, solo uno a la vez. O sea, físicamente es imposible que nos desdoblemos, aunque yo aspiro algún día a ser inmortal. Entonces, lo que es la riqueza y lo que la gente se piensa que es un empresario, llega hasta un punto, suponiendo que quiere vivir con todo lujo en su vida. Pero a partir de ahí, lo que hace un empresario es dar trabajo, entregar recursos, invertir en capital y generar una sociedad mucho más sofisticada porque vas llegando mucho más atrás. Cuando, y este es el ciclo, ¿vale? Les recomiendo Dinero, ciclos económicos y crédito bancario del profesor, o sea que algunos libros. Cuando tú conoces cómo funciona verdaderamente todo esto, entonces empiezas a cambiar tu mentalidad y a lo mejor en lugar de dedicar tanto tiempo a la crítica o a este reparto de el que se lo ha ganado, estoy hablando del que se lo ha ganado, con respecto al que no se lo ha ganado, porque si no te lo has ganado es porque no has querido dedicar o no has podido intentarlo, porque esto va de intentar, de caerte, de levantarte. Entonces, ¿hasta qué punto? Este es un debate. ¿Hasta qué punto esta redistribución y por qué? Porque si los igualamos a todos, pues vamos a cortarle las piernas a Messi y a Cristiano Ronaldo Claro. para que sean igual que el resto. Claro. O Alcaraz el otro día. ¿Te has pasado? Que por cierto le tiene que dar 1 millón y pico a Hacienda. Me parece lamentable algún comentario que he visto de algún político como ensalzando que tenía que darle este dinero al resto. Es muy triste, o sea, muy triste. Si estás viendo o escuchando esta entrevista y eres autónomo o tienes una empresa, hay una verdad irrefutable. Tarde o temprano vas a tener un problema legal. Un cliente que no te paga, un proveedor que no cumple, un contrato que no ha realizado o incluso problemas con nuestra querida Hacienda. Tienes 2 opciones. Primera opción, prevenir, contratando a un abogado que evite que estos problemas ocurran. Segunda opción, reaccionar, buscando a un abogado cuando ya todo es un incendio. Ese es mi trabajo. Cada día protejo a emprendedores, autónomos, startups, solucionando los problemas y sobre todo evitando que estos ocurran, para que tú te centres en lo que más importa, que es hacer crecer tu negocio. Si quieres saber cómo puedo ayudarte, entra en raulflorido.com, escanea el QR que aparece en pantalla o accede a través del enlace que aparece en la descripción. Y ahora, sigamos con el episodio. Yo creo que en todo esto que comentas, que acabas de comentar, hay un componente que siempre sale en este podcast, no sé por qué, y es la envidia. Sí, hay características que acompañan al ser humano también, que es normal porque el ser humano tiene muchas cosas bonitas y otras que son propias del ser humano, o sea, tenemos las 2 caras. Y eso, pues que se lo tienen que hacer ver. Claro. No tengo otra cosa que decir. Claro, además que sería incluso bonito que tuvieran envidia, pero de lo que ha conseguido esta persona. Es decir, coño, ojalá yo lo hubiera conseguido también y voy a intentar poner todo mi foco o aprender de esta persona para conseguirlo. Justo ponéis un ejemplo que es el de Amancio Ortega. ¿Cómo se puede criticar a este hombre cada vez que es la persona más popular que existe? Pues cada vez que toma alguna medida que ayuda, que fomenta, que es para nosotros, sale a la palestra, se critica, pero vamos, si es que volvemos un poco a la sensatez, ¿no? Si es que cuando donó hace poco las máquinas para la lucha contra el cáncer, quiero recordar que fue una barbaridad, no sé, 60 millones, una cosa así, una barbaridad.
Y la gente lo criticaba, ¿no? Es que tenía que pagar más impuestos para que esto saliera del Estado. Pero vamos, si este hombre ya paga los impuestos suficientes que media España la ha podido construir él con lo que está pagando de impuestos. Oye, ¿no te parece suficiente? Sí, los juicios de valor son muy fáciles. O sea, hablar es súper fácil. Claro. Pero la inmensa mayoría de las veces es imprudente. Yo, en muchos entornos, tiendo a callarme. En muchos. Por prudencia. Y porque me falta información. Y juicios de valor, los justos. Solo cuando hay conocimiento. Y sabes que vas a tener un debate. Claro, a mí me pasa igual, ¿eh? Y quizás más joven sí entraba mucho más a la guerra o a la pelea o al debate, que al final cuando te das cuenta dices, no, es absurdo porque no voy a llegar a nada. Es decir, aquí es una lucha en la que no voy a conseguir nada, pues como tú dices, ¿no? Opto por el silencio y ya está. Y a otra cosa, ¿no? Yo sigo mi camino y con mi pensamiento. Yo sigo escribiendo libros, creando empresas, Claro. Con las formaciones, con la coordinación de, Claro. de grado. O sea, yo voy a seguir formándome y voy a seguir educando de distintas maneras. Como siempre, el que quiera escuchar, que escuche, el que quiera ver, que vea. Claro. Y el que no, también. Si esa es la clave, eso es lo que defiendo, la libertad. La libertad para poder. Pero trata, cuando vayas a hacer un juicio, esto lo digo en mi casa, a mi familia. Cuando vayamos a hacer un juicio, tratemos de informarnos, porque la inmensa mayoría de veces nos falta información de la persona que hay al otro lado. Y algo que también hay que aprender de Anxo Bastos, por ejemplo, son los valores. Una vez más, apelo a los valores de la sociedad. Sabiendo que todos tenemos, pues un día nos levantamos vagos, el tema de la envidia, el tema de, yo qué sé, celos, sentimientos, emociones que no son las más bonitas de sentir. Aquí yo les digo, pues lo siento, o sea, tengo compasión, porque no tiene que ser bonito sentir eso, pero tratemos de ver qué hay al otro lado. ¿Por qué esta persona hoy está triste o me ha dado una mala contestación? La inmensa mayoría de veces no tiene que ver contigo. Ya. La inmensa mayoría de veces tiene que ver con una carencia que hay al otro lado de la mesa, o con una carencia que ha tenido en ese día, o una discusión que ha tenido con su mujer o con su pareja, su chico, antes de salir de casa, y a ti te ha dado una mala contestación y tú te piensas que era por ti, pero no. Las redes sociales. Ya. Yo relativizo todo, pero lo bueno y lo que no es bueno. O sea, yo estoy muy contenta y muy agradecida en general con la repercusión y el respeto con el que se me habla. Trato también siempre de fomentarlo y de decirlo. Alguna vez ha habido así algún comentario fuera de lugar y lo que hago es decirles, lo siento compasión, pero por cómo te estás expresando. Yo seguramente en tu situación me expresaría igual o peor. Trata de investigar un poco más para ver qué acabas de decir, o trata de tener empatía conmigo, en este caso, pensando que yo pudiera ser tu hija, tu mujer, tu madre o tu tía, alguien a quien realmente tienes aprecio y que es una persona que se está exponiendo. O sea, trato de educar, siempre trato de educar en cualquier sentido, aunque siempre parezca que hablo de educación financiera, pero no. Volviendo a la inversión inmobiliaria, ¿qué tipo de inversión inmobiliaria existe y cuál recomiendas para empezar? Existe de todo, de todo. O sea, inversión inmobiliaria, además, en el mundo, desde lo básico, comprar para alquilar o para vender, alquilar como vivienda o por habitaciones o en vacacional con toda la normativa, atendiendo toda la normativa que hay, además que es cambiante y hay que coger con pinzas, reconversión de locales en viviendas, alquilar naves industriales, alquiler de terrenos rústicos, comprar terrenos como le habían pasado al político este de Castilla-La Mancha recientemente, que tenía un terreno, qué casualidad, un terreno rústico y de repente lo han recalificado y ha aumentado su patrimonio un millón de... ¡Qué suerte!, ¿no? Aquí a mí me cuesta más dar con la clave, pero bueno. Aquí ha pasado mucho en Marbella, no sé. Ha pasado en Marbella, fíjate tú, qué casualidades de la vida, ¿ves? Esos sí que son buenos empresarios, yo tengo mucho que aprender, todos. Te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cómo encontramos una oportunidad inmobiliaria? Bueno, aquí ahora me voy a ir, como siempre, al lado contrario. No existe la panacea.
el conocimiento es el poder. La oportunidad inmobiliaria la vas a ver, que ahora mismo tampoco la hay, cuesta bastante, en este momento. Pero solo la vas a ver cuando tengas el conocimiento. Te lo voy a explicar de una manera muy simple. Tú vete ahora a cualquier lugar, vete a Portugal, que lo tenemos cerquita, conocido. Más o menos es demasiado cercano porque más o menos todo va a ser igual, y yo te pongo ahí una casa delante que es una ganga y que encaja en tu economía, todo. Yo sé que es una ganga y te digo, toma, ¿la comprarías sí o no? ¿La percibirías como ganga sí o no? La respuesta es no. Porque no tienes ni idea. Ahora me dicen, soy de Portugal, soy de Lisboa y conozco. Bueno, me faltaba supongamos que no tienes ni idea de nada de Portugal. Entonces, como no tienes ni idea, porque era la premisa de allí, no puedes saber si lo que estás viendo es una oportunidad de inversión o no. Entonces, cuando tenemos el conocimiento, sabemos respirar el barrio, los metros cuadrados de la vivienda que quiero comprar, el barrio. Cuando tengo el conocimiento de todo, así es como puedo llegar a encontrar algo, no que sea una ganga o una oportunidad, que esté bien el precio, el mercado. Sí. Y todo esto también dependerá de qué quieres conseguir de rentabilidad como inversor, porque hay personas que no necesitan una ganga, no quieren un 10% o un 15%, lo que quieren es un 5%, que de hecho es la media más o menos, un 5% y ya. Entonces lo que hacen es externalizar el negocio o compran cualquier cosa que se adapte a su economía, a su geografía y a lo que quieran o no externalizar y lo hacen así. Entonces es el conocimiento lo único que, y a partir de ahí tú te especializas en un nicho. Normalmente el más genérico y conocido es invertir en vivienda. Compras para alquilarlo de forma perpetua, que ahí hay bastante regulación ya, que también ya para el 2030 tenemos otra regulación con la Agenda 2030, otro gran invento, ahora ya es 2045, pero bueno, ahora está un poco menos de moda. Y a lo mejor cambia, que también nos está dando dolores de cabeza, a pesar de que parece que todo lo que nos cuentan es algo positivo, porque ¿quién no iba a querer reducir la pobreza, mejorar el medio ambiente? Si todo lo que cuenta, yo es que trabajo por eso, pero no con imposiciones, porque me han hecho que me deshaga de un coche que teníamos 20 años en casa. Mis padres no pueden entrar ahora a Madrid, por cierto, aquí lanzo un mensaje a mis amigos con los que tengo muy buena relación de Madrid, para que lo que hagan sea habilitar unas horas para que la gente de los pueblos que no dispone de un coche ni con la capacidad suficiente para poder comprar y gastar, que por cierto las baterías contaminan más, hay muchos estudios ya que están enfrentando lo que decían que era más eficiente, sostenible, no lo es, hay que cuestionarlo todo. Bueno, pues nos hemos tenido que deshacer de un coche que funcionaba con 4 litros los 100. Y no podemos llevar, tenemos otros, ¿no? Pero sí. Esta es la regulación que nos están intentando vender. Cuando tú te vas a Egipto, que estuve el año pasado, y aquello es una ciudad sin ley, y allí hay una contaminación, o te vas a la parte, justo a la parte oriental, y allí tienes una contaminación que no está regulada. O sea, que esto no está compasado, y lo que nos intentan vender es algo muy de nicho, muy de España, muy de Europa, pero que cuando miras el mundo, esto va de otra cosa. Va de otra cosa. Aquí, por ejemplo, lo están intentando alargar al máximo posible, pero es lo que tú dices, es una imposición y por mucho que quieran lo van a tener que implantar. Está implantado, pero no sancionan por ahora, hasta dentro de 1 año o 2 años. Y yo creo que están esperando un poco, inteligentemente, porque aquí es verdad que nuestro alcalde, hay que decir que es maravilla, pero lo están intentando aguantar para ver si hay resoluciones judiciales que lo intenten tumbar, porque ya hay alguna en Madrid que lo está tumbando. Entonces, creo que inteligentemente está esperando, pero es lo que decimos, es una imposición y tarde o temprano pues nos la tendremos que comer con lo que tú dices. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y es un poco surrealista que el coche que me comentabas tú no pueda entrar en el centro de Madrid y un Ferrari que sí pueda entrar en el centro de Madrid sin ningún tipo de problema. No, pero que es así. Es así. Llegamos a ese absurdo. Ni siquiera estaba en el centro de Madrid, o sea que yo vivo dentro de Madrid, pero a las afueras de Madrid, y el trayecto que yo hacía era, concretamente que hacíamos con ese coche, era para llevar a nuestro hijo. O sea que la regulación está entrando hasta en nuestras casas, que es a mí lo que me lleva
a un nivel y es impotencia porque Sí. está en la coacción, que no puedes hacer nada porque te penalizan, te multan, te condicionan el consumo, te condicionan la vida. Como yo, así de casos Claro. de personas que tenían su cochecito al uso, Claro. que podía durar 50 años más con muy bajas emisiones, pero nos venden mentiras. Claro. ¿Recomiendas invertir en activos inmobiliarios a través de hipoteca? Sí, sí. Vale. ¿Y siempre? ¿O es que hay una corriente en el que están un poco abogando por ese sobreapalancamiento y siempre adquirir para invertir a través de hipoteca? Pero ahí tengo yo mis serias dudas. ¿Qué piensas al respecto? Yo no voy a fomentar ese sobreendeudamiento nunca, jamás. Vale. Porque entonces, y sé que tengo compañeros, amigos, que de hecho trabajan así. Sí. Y yo no. Yo pienso que tenemos que tener siempre la mínima deuda posible. Y cuanto antes la amorticemos, sé que esto va en contra de la visión como emprendedor, pero es que aquí depende de la visión que tenga cada uno. Si tú tienes una empresa que se dedica a esto y juegas bien con las ratios de endeudamiento, de solvencia, de liquidez, etcétera, y me dices que esa empresa la tensionas y me lo argumentas, vale, haz lo que quieras. A nivel individuo, salvo que seas un experto, y aún así no lo recomiendo. ¿Por qué? Volvemos a lo de antes. ¿Qué quieres hacer tú? O sea, tú tienes que pensar en tu fin siempre. Una persona, la inmensa mayoría, no va a tener una cantidad inmensa de viviendas, va a tener unas cuantas en caso de que se le dé ya bien. Sí. Entonces, si tú te endeudas, vas a tener un límite que viene determinado por el CIRBE, que tú puedes sacar también en el libro, lo explico cómo sacarlo, y tú ves exactamente qué es lo que piden los bancos al Banco de España, que es un informe detallado de todas tus deudas, también la tarjeta de crédito. Cuando tú tienes una tarjeta de crédito, aunque no hagas uso de ella, el disponible, que no el dispuesto, forma parte de tu deuda potencial. Y eso también te reduce el scoring, es decir, el puntaje. Uy, esta no la sabía, ¿eh? El puntaje que te... Sí. Además, pídela. Luego le echas un vistazo antes de que lo sortees y te sacas el informe. Y además es muy interesante, viene con códigos, es muy fácil de leer. Ahí explico lo básico. Pensaba que era el dispuesto solamente. No. El disponible también. Hostia, pero hay muchas tarjetas que están impuestas. Claro, y no las utilizas, pues que sepas que eso te condiciona. Vale. Eso Hostia, buen truco, ¿eh? Sí. Por eso, si tú vas a pedir, esto también es otra de las cosas que digo, cuando tú vas a pedir una hipoteca tienes que limpiarte. Es igual que cuando vas a quedar con tu chico o tu chica potencial, ¿yo qué hago? No sé si me voy a salir de cámara, pero yo me pongo guapa, me pinto, me perfumo, me ducho. Coño, qué suerte. Una serie de detalles sociales. Qué suerte, oye. Dejando fuera las bromas, pues lo que haces es ponerte bonito para presentarte ante el banco. Pues aquí cuando vamos a pedir una deuda es igual. La deuda, yo creo que hay que jugar con ella, pero que no deberíamos tener más de suelo decir, 5, esto lo tenemos en Econoky, en la empresa que también te pasaré el link. Econoky, la gente se puede inscribir y luego te paso también para que la gente pueda tener el código Econoky 1 month y con esto pueden acceder de forma gratuita un mes, pero es freemium, o sea que pueden acceder casi todo. Tú, cuando pides una deuda, no debes tener más de 5 veces tu salario anual neto. Son grandes números. Ganas 20, pues tu deuda máxima es 100. Eso por un lado. O el 30, 45 suele dar el banco de tu ingreso mensual neto. Ese sería como el límite de lo que puedes destinar a hipotecas en su conjunto. Sí. ¿Por qué? Pues porque luego tienes que jugar con tipos de interés, una combinación de fijo variable, si pasa lo que ha pasado, porque claro, eran artificialmente bajos cuando teníamos este 0% y de repente empiezan a subir y la gente se ahoga. Vienen las novaciones, las subrogaciones hipotecarias, los problemas. ¿Por qué? Porque había una ausencia de educación financiera. Claro. Aquí había una responsabilidad, la gente se lo cogió a tipo variable, pagando un 0, claro que cómodo, dinero gratis. Pero cuando esto cambia, ahí es que lo hiciste mal desde hace años. Entonces, la libertad conlleva responsabilidad. Cuanto más libres Como los superhéroes. Sí. Este es un gran debate, ¿eh? El de la amortización de hipoteca, ¿o no? Y creo que más o menos lo has debatido y lo has defendido, pero
perderíamos en todo caso, digamos que una de las ventajas que es la inversión inmobiliaria, que es el apalancamiento. Entonces, ha dado unos ratios, ¿no? Pero ¿cómo encontraríamos ese equilibrio entre jugar con ese apalancamiento y no cuándo ir amortizando o cuándo no, para, sobre todo, hacer crecer ese patrimonio inmobiliario? Aquí ya justo lo has hecho además muy bien, es una especie de baile. Esto es lo que suelo hacer ya con los clientes, con los que tengo un seguimiento o de algo puntual. El baile tiene lugar a lo largo de toda la vida. La salud financiera del individuo va cambiando y va cambiando en función de las circunstancias, no solo querer ganar más dinero y más patrimonio, sino quiero tener una caravana con mi pareja o quiero que mi hijo estudie en la universidad, quiero tener tranquilidad para esto o lo otro, quiero poder irme de vacaciones sin pedir financiación. Una serie de hitos vitales que vamos consiguiendo en el mundo desarrollado en el que vivimos, no olvidemos que estamos en este mundo, que hay que complementarlos con las decisiones financieras que vayamos tomando. Entonces, imagínate, tienes una situación X, la que sea. Aquí ya tienes que atender a que tengas tipo fijo o variable para ir tomando decisiones. El nivel de endeudamiento que tengas, total y mensual, del cash flow que vayas a tener. Y la decisión que tú quieras plantear, esto consiste en ir haciendo siempre un juego de contrastes. ¿Qué hago con, imagínate, heredo 50.000 euros? Mucha gente hereda 50.000 euros ya limpios. Tengo 50.000 netos para utilizar. ¿Qué hago? ¿Amortizo hipoteca o me compro o empiezo una cartera de renta variable? Bueno, pues vamos a ver qué pasa si amortizas hipoteca. Si amortizas hipoteca, entra en la calculadora de hipoteca de Economy y verás la amortización, qué diferencia hay entre amortizar cuota y amortizar plazo y el momento en el que amortizas. Esa es la clave. Si tu hipoteca tiene poca vida, cuanto antes amortices, más dinero vas a ahorrar en concepto de intereses. Pero más dinero te quiero decir que te tienes que venir al curso a decir que te acabo de ahorrar 20.000 euros de intereses al banco, solamente con amortizar, con lo cual sería un coste de oportunidad. ¿Tú eres capaz de generar 20.000 euros en este tiempo destinando estos 50.000 euros? La respuesta es no, pues claramente amortiza hipoteca. ¿Que no te compensa la amortización de hipoteca porque tienes un tipo fijo muy cómodo a largo plazo y te descapitalizarías y estos 50.000 decides invertirlos porque tienes capacidad todavía de endeudamiento en otra vivienda con poco endeudamiento y una buena entrada sin perder nunca el colchón financiero, y ya tienes una renta que le quieres dejar a tu hija que acaba de nacer? Pues ya está justificada esa decisión. Entonces, es todo como un baile. Cuando tienes educación financiera en todas las aristas, en todas, es fácil, o a mí me resulta fácil, tomar decisiones, que es las que yo son las que ayudo a tomar a la persona que se sienta enfrente de mí a preguntarme qué hago. Al final hay muchísima psicología, muchísima. La parte económica es muy fácil, pero la psicología es el plano por el que pasa todas las decisiones, porque hay todo tipo de personas con todo tipo de aversión al riesgo, esto es un término coloquial, pero a mí me gusta siempre personalizar. La clave es saber con qué ser humano estás hablando, con qué miedos, ilusiones, metas, en qué etapa de tu vida estás. Porque a lo mejor lo que tenemos que hacer es disolver esta relación que tienes con tu pareja, o tenemos que limar algunas asperezas para tal, o vamos a invertir porque vais a una, lo estáis haciendo bien, yo aquí tengo poco que decir y simplemente corroborar que estáis por el buen camino. O así, no sé. Sí. Para aquella persona que comienza a invertir en activos inmobiliarios, ¿recomiendas alguna rentabilidad en concreto? ¿Algún porcentaje? No. ¿Por qué? No, pues porque personalmente me muevo en el mundo de la inversión inmobiliaria y conozco que hay de todo. La rentabilidad. Otro inciso. Me muevo en esto y trato de huir de las medias, porque tienden a engaño también y a equívoco. Cuando nos hablan de la subida de precios general, yo que tengo un artículo, el índice de precios al consumo individual, que personaliza tu subida de precios, pues cuando me dicen que han subido un 3, me río yo del 3. Ya, ojalá. Cuando le hago, exacto. Cuando a lo mejor a ti te ha subido la vivienda un 10, no, porque, bueno, si es por habitaciones puede. Imagínate que te ha subido la vivienda un 10, imagina.
y que representa el 80% de tu economía. Por supuesto tendrías un problema, pero en este caso tu subida de precios ya es al menos del 8% en ese sector. Claro. Es una media ponderada. Entonces, dicho esto de las medias, lo mismo ocurre con las rentabilidades. Una rentabilidad ya muy buena en general de una cartera de inversión rondaría, la renta variable históricamente con sus subidas y sus bajadas ha rondado el 7, la renta variable, el 7. La renta fija ha rondado el 2. Ahora mismo está subiendo y despegando muchísimo el oro, el Bitcoin, Sí. mundo descentralizado también muy poderoso y una amenaza para ellos. Y la inversión inmobiliaria, si no nos vamos a Socimis y REITs, que también es otra opción, invertir a través de estas sociedades que tienen una fiscalidad ventajosa porque tienen una normativa detrás que hace que inviertan en este tipo de activos y no es una inversión activa por tu parte, sino que sería pasiva, pues sin tener en cuenta a ellos, ronda el 6, 5, 7%, puede rondar. Pero imagínate que tú quieres conseguir una vivienda que te haga el 10 o el 15, cuando ya te dedicas a ello, puedes llegar a encontrar, como tú me has dicho, chollos u oportunidades. Imagínate que te dedicas a las subastas, como mi amigo Manu Biquín. Sí. O imagínate que te dedicas a algo muy nicho, a comprar deuda. Te lo iba a preguntar ahora mismo, ¿qué pensabas de la cesión de crédito, que está ahora muy de moda? Pues que es otra oportunidad de mercado frente a la ausencia y todo lo que se está constituyendo como cualquier otra. Si tú eres capaz de analizar, por supuesto teniendo en cuenta, desde mi punto de vista, todo, desde su conjunto. Hay gente que tiene que llegar a esa situación y habría que conocer absolutamente todo para llegar a tener un juicio. Dejando eso a un lado, es una oportunidad que está ahí y que tú puedes adquirir, que de hecho es un poco lo que se está también promoviendo, porque tú estás generando un problema social, pones en situación, en tensión a determinados colectivos, otros lo compran, lo reforman, lo venden. Esta sería otra opción. Tendríamos también la opción de la nuda propiedad. Tú compras una parte mientras otra lo está utilizando, Sí. sabiendo que eso, el día de mañana, pues ya será tuyo, usufructo y nuda propiedad. Hay muchísimas opciones dentro de lo que es vivienda como tal. Es algo que está también ahora muy presente, el adquirir la nuda propiedad. Y existe también ese debate social, ¿no?, entre la ética, otra vez vuelve a salir la palabra especulación, pero una vez más yo lo veo como una ayuda a esa persona que, bueno, pues, ¿no?, la típica persona mayor sin hijos y tal, que dice, bueno, pues tengo este ingreso extra que me ayuda una vez más a terminar este ciclo, ¿no?, de mi vida y hacerlo de forma muy, muy digna. Es algo que está muy, muy presente. Y que, bueno, no sé hasta qué punto es rentable o no es rentable, o depende de cómo lo hagas. También se pueden hacer a través de otro tipo de sociedades y demás, como bien conoces. Pero es algo que está muy, muy en boga. Es decir, yo creo que ahora, con tanta tensión que está existiendo en el precio de la vivienda, están volviendo a aparecer alternativas que hace 15 años estaban también muy presentes, como lo que hemos estado hablando, subastas, cesiones de crédito, nuda propiedad, porque son oportunidades que están apareciendo. Bueno, transformar locales en vivienda, que por ejemplo está ocurriendo también muchísimo. Entonces, ¿qué piensas de esto último, de la transformación de locales en vivienda versus que están desapareciendo negocios? Es decir, donde antes existían en ciertas calles, por ponerte un ejemplo, 10, 12 negocios que eran locales, ahora existen 4 y el resto son locales transformados en vivienda. Sobre todo en grandes ciudades se está viendo muchísimo. Aquí en Málaga es una brutalidad lo que está ocurriendo. Es que el tejido productivo está teniendo ahora mismo dificultades para prosperar. Te lo cuento de forma muy simple, y estoy rodeada de gente que está teniendo dificultades. Yo acabo de lanzar algunas empresas y hacerla crecer es tremendamente difícil porque no ayudan nada. Una odisea. Es una odisea burocrática, tienes que pagar impuestos aunque no ganes dinero, tienes que tener a un gestor contratado aunque no ganes dinero, y la mayoría de estos negocios que ya no están, aquí hay distintas
distintos factores que influyen en la desaparición, también a nivel cultural. El mundo es cada vez más digitalizado y a lo mejor el negocio del barrio ya no puede competir con la gran cadena. Esta es otro de los factores, pero también tiene que ver con que hay negocios de toda la vida que podrían prosperar si tuvieran facilidades, una baja imposición y, por ejemplo, contratar a un trabajador no tuviera este techo en la nómina, que ahora mismo, o sea, techo me refiero salario mínimo. Sí. Salario mínimo al que hay que sumarle un incremento entre el 30 y el 40% de costes de impuestos. Esto se lo dices a una mercería, a un panadero. De ahí, perdón que te corte, pero hay un incremento más que no se suele tener presente y que nosotros aconsejamos a los clientes, y es el despido. Ah, qué bueno. Es decir, tú piensas que en un futuro vas a tener que despedir a esa persona. Entonces te está costando el salario, te está costando las cotizaciones y te está costando mes a mes el futuro despido que tengas de esa persona. Porque aquí en España despedir de forma disciplinaria es muy difícil y despedir de forma objetiva más todavía. Sí. Entonces el 80%, por mucho que digan que no, pero había una estadística que decía que el 70 o el 80% de los despidos eran declarados improcedentes. Sí. Por lo tanto, mételo en tu presupuesto. Sí. Buen apunte. Igual que tú me has dicho. Muy buen apunte. Bueno, pues esto que es la realidad de cualquier pequeño emprendedor o cualquier pequeño empresario es a la que se tiene que enfrentar. Pocos son los que pueden enfrentarse a esto. Entonces, dentro de este problema, porque yo considero que también es otro problema, pues hay una alternativa. Siempre surgen alternativas como soluciones a los problemas que nos vamos encontrando. No olvidemos quién los genera, esto es importante. Sí. Pues una reconversión de local a vivienda es una opción, porque también tenemos el problema motivado de la vivienda. Faltan entre 400 y 600.000, así que esto es una solución que cambia el tejido, en este caso, de las ciudades. ¿Qué riesgo tiene la inversión inmobiliaria? Todos. ¿Todos los riesgos? Ya, siguiente pregunta. Vale. A ver, la inversión inmobiliaria se enfrenta a riesgo regulatorio, y además más o menos en este orden. Esta es la inestabilidad que hay ahora. Que lo bueno es que somos seres creativos, libres, y se piensan que esto se les ha quedado grande, que pueden atacar a las personas, a los colectivos, pero nosotros al final nos vamos a ir, esto ha pasado históricamente, claro, nos vamos a ir moviendo, nos vamos a ir protegiendo, vamos a ir protegiéndonos a nivel individuo, sea quien sea el agente agresor. En este caso, el abusón lo tenemos ya identificado. Entonces tiene riesgo regulatorio, el riesgo fiscal, riesgo de ocupación, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgo operacional. Y a partir de aquí, todos los riesgos que no se contabilizan desde el punto de vista económico, estos serían, digamos, algunos de los económicos, pero todo lo que puedas pensar que puede pasar, es que puede pasar. Ya cuando tú estás, por ejemplo, de construcción, riesgo de construcción, riesgo de que no te entreguen a tiempo, de que la due diligence que tú hagas, si es una inversión más grande, yo ahora estoy en un proyecto de envergadura y aquí hay muchos riesgos. Los puedes permitir, los puedes mitigar, los tienes identificados, la clave siempre son estas tres cosas. Sí, los puedo asumir si pasan, los puedo mitigar porque los tengo identificados y los puedo... Entonces todo esto es lo que tienes que tener en cuenta, que cuando tú estás invirtiendo en algo complejo, sí, o te formas, una de dos, o lo más probable es que no te salga bien. Vamos. O aprendes sobre la marcha, pero riesgos hay muchos y siempre hay que tenerlos contemplados. Y luego, cuando nosotros alquilamos, sobre todo tenemos que tener una responsabilidad sí, jurídica, porque pueden pasar cosas, como el incendio claro, que ocurrió en Valencia recientemente, entonces ahí tú tienes que responder económicamente ante eso. Claro. Y ahí, en una de estas, en uno de los casos extremos, te la juegas. Y entonces aquí ya entraríamos en la parte empresarial. ¿Hasta qué punto mi patrimonio lo voy a tener como persona física? ¿Hasta qué punto como persona jurídica? ¿Y qué quiero que sepa el de enfrente que tengo o que no tengo? Claro. Vamos a hacer la pregunta contraria. ¿Qué ventajas tiene la inversión inmobiliaria una vez que ya hemos entendido los riesgos?
Vale, pues desde mi punto de vista, muchísimas. Es un activo que si eres capaz de entrar en el mundo, te puede dar grados de libertad, te puede dar la vida que quieras. Porque es una forma de solucionar un problema social que ahora mismo tenemos, reformando, alquilando, segregando, alquilando por habitaciones, es decir, contribuyendo a una mejora de una infraestructura que a lo mejor esté vieja. Un montón de viviendas ahora mismo están vacías. Son propiedad de personas que no las quieren alquilar, porque, y aparte tienen también una penalización fiscal en la renta, si no la alquilas. Pero a pesar de todo, no la quieren alquilar, porque hay una exposición a la ocupación y a otra serie de cosas que prefieren no entrar en ese, o con los contratos de alquiler. Pero si tú entras en esto, puedes tener rentas a nivel social. Yo que he invertido desde hace ya muchos años, he tenido muy buenas experiencias. Muchos de mis inquilinos tengo trato después, porque les estás ayudando, les favoreces. Y si tú eres un buen inversor, esto es un negocio. Claro. Tú a tus clientes, en este caso tu cliente es el inquilino, los cuidas. Claro. Si es responsable él, tienes un buen contrato que os ampare, y porque si no hay que dejar las cosas claras, eso también. Y hay que saber cómo, cuándo y dónde reclamar. Pero si todo funciona como tiene que funcionar y todos respondemos, pues si se gasta, lo reparas. Si estás ganando dinero, tenlo lo mejor posible. Cuida a tu cliente, cuida a tu inquilino. Y esto es algo recíproco. Él te va a cuidar a ti, él no se va a ir, la rotación va a ser menor. Si encima le tienes un precio de mercado inferior a lo que hay alrededor, y eres consciente, o sea, no es porque quieras ganar más, no, es porque allí estás cobrando todo esto y tú lo bajas. Porque quieres, o sea, es al final... Sí. Entonces, es algo que te puede dar en muchísimos sentidos. Además, es un campo de aprendizaje. O sea, te conviertes en empresario, porque tienes que saber de todo. Tienes que saber de legal. O sea, yo no he estudiado Derecho, pero casi. Pero casi, de hecho, tiene un componente jurídico el libro amplio. O sea, claro. Pero es que es muy importante. Es importante y todo lo tienes que aprender, tienes que estar puesto, te tienes que leer la LAU, el Código Civil, porque dependiendo de cómo alquiles, vas con uno o vas con otro. Tienes que tener seguros, protegerte con seguros. Sí. Redactar contratos, firmar, resolver la decoración, la parte de la construcción, o la externalizas o la llevas tú. Si la llevas tú, bueno, yo he llevado también, no he llevado, pero he estado en alguna obra, he montado muebles, o sea, he hecho de todo y es un mundo. Es un mundo. Entonces, a medida que vas ganando músculo financiero, pues tú ya vas tomando luego decisiones, pero es un aprendizaje continuo, lleno de dosis de humildad también, y aquí cada uno lo vivirá a su manera. Es un entorno sano. Yo me encuentro distintos entornos, siempre hay egos, siempre, que es normal, pero es un entorno en el que nos apoyamos. Por eso cuando yo hablo de crea tu patrimonio inmobiliario, es que es un entorno muy saludable, porque somos personas que queremos emprender, que queremos construir un patrimonio el día de mañana a base de trabajo, de esfuerzo, de jugarnos nuestro dinero, porque nosotros, los empresarios, nos jugamos nuestro dinero. Luego los otros quieren su trozo de pastel sin jugarse nada. Nada. Que se pongan... el mejor socio. El mejor socio, sí. El que no aporta, el que no paga, pero el que recibe. Pues esto es lo que tenemos, este es el estado parasitario que tenemos ahora. Tenemos unos que lo dan todo en la pista durante 5 horas y que ganan la copa, pero luego otro se lleva el 50% del pastel sin levantar un dedo. Tremendo. Pues con los inversores inmobiliarios aquí hay una clave muy importante, y es que hay un montón de círculos, entre ellos el de Crea tu Patrimonio Inmobiliario, que son comunidades puras de gente que nos apoyamos con conocimiento disperso. Está el abogado, está el broker, está el tal, está el que trabaja dentro de la ocupación, está el que habla con los que colaboran con... hasta aquí puedo leer, es decir, tenemos gente en todos los lugares con información. Nos protegemos, nos apoyamos y hablamos hasta donde se puede leer, conociendo cuál es la verdad y tratando de prosperar
de solucionar, como digo también, este problema social que tenemos y que somos los únicos, que no te engañen, que vivienda social de momento no van a construir, que aunque te digan 1000, luego dicen que sacan 10 y dicen, he sacado 10, bueno, ya he empezado. Entonces, dentro de todo esto, es lo que te puedo decir, que en este caso el conocimiento, sobre todo los contactos que tengas, Sí. es diferenciador. ¿Piensas que es mejor comprar o alquilar para vivir? Depende también muchísimo. Históricamente este es un país de compra, históricamente. Igual que hay países nórdicos, que son países en los que han vivido de alquiler toda su vida. Países como Suecia, que tienen un problema regulatorio tremendo, que lo analicé en el artículo Desmontando las políticas públicas en la España del siglo XXI en materia de vivienda, algo así, o sea, el nombre es larguísimo, en la revista Procesos de Mercado, y ahí analizaba Nueva York, que también estuvo intervenido y tenía historia suficiente como para analizar las consecuencias de las intervenciones regulatorias. Sí. Suecia, y concretamente, creo que era en Estocolmo, cuando se puede mirar de todas maneras. Sí. La lista de espera para acceder a una de estas viviendas públicas intervenidas, hoy, o cuando lo escribí, que fue hace ya unos años, era de 11 años de lista de espera. Pero las más intervenidas, las que estaban en el centro, que por cierto estaban lujosas, reformadas, ya no te cuento por qué, estas tenían una lista de espera de 30 años. Para acceder a una vivienda, una vida. Te mueres y todavía no has accedido a la vivienda. Eso es. Puede llegar hasta ese punto. ¿Por qué? Porque cuando tú intervienes, da igual lo que sea. Yeah. Cuando tú lo intervienes, lo que haces es cargarte el mercado. Te lo cargas. Las ayudas hay que darlas con una humildad y con un foco, con un estudio, con un detalle, por supuesto muchísimo más reducidas de las que hay en este entorno. O sea, todo tiene que ser como muy medido, porque en el momento en el que tú intervienes de alguna manera en los mercados, da igual que sea en precios, en salarios, en tipos, vas a generar la reacción contraria. Y con esto me explico. ¿Quieres proteger al vulnerable y ayudar? En el momento en el que saques una ley para ayudar al vulnerable, el vulnerable se queda desprotegido. Y tenemos ejemplo en España, en Cataluña. Sí, es así. Aumenta la masa de vulnerables y estas personas quedan fuera de la legalidad, del canal oficial protegido por la regulación y por la ley de momento, a través del cual puedes alquilar, porque pretendes ayudar al vulnerable a través de otro colectivo, al que quieres que haya una redistribución de la renta de diferente forma. Lo que te quería decir creo que es Estocolmo, es que otra de las regulaciones que se impusieron es que si tú reformabas o mejorabas la eficiencia de la vivienda, la dotabas de algo diferenciador, entonces podías aumentar el precio del alquiler. Entonces, ¿qué hacían los inversores? Empezar a reformar para aumentar el precio del alquiler. ¿Quién puede acceder a esas viviendas de lujo? Porque todas son de lujo. Solamente las personas más pudientes. Claro. Todas las personas a las que tú pretendías ayudar, que eran estudiantes, inmigrantes que iban a trabajar, ya están en la periferia, fuera de la oferta que tú pretendías. Tú intervienes cualquier mercado y absolutamente también generas un mercado secundario que se llama mercado negro o economía sumergida, que al final estás haciendo que estas personas entren por ahí, véase ahora los salarios que están intervenidos. Pues aquí has tenido un montón de gente que ha sido despedida. Por supuesto, también están manipuladas las cifras de ocupación y de desempleo en este país. Es ocupado aquel que trabaje 1 hora a la semana. El número de horas que trabajan las personas, si nosotros miramos la media, están bastante por debajo de las 40 horas, ahora van a ser 37 horas y media, porque al final ha habido tecnología, ha habido una mayor conciliación, ha habido un cambio cultural, o sea, las personas no trabajan en general en media. Y si vemos las mujeres también trabajan menos horas. Bueno, pues si tú intervienes esto, vas a tener un montón de personas que eran las que estaban contratadas por el salario medio, que ahora ya no pueden estar contratadas por ese salario medio porque el empresario que tenía lo suficiente para poder tenerte ya no tiene, con lo cual has sido despedido o ahora te tengo que pagar por horas, con lo cual te tengo que bajar. Bueno, esta es la realidad de lo que ocurre, en contra de el discurso general que nos van a decir que la economía va como un tiro. Mentira. Ya. Pues hasta aquí va a llegar la entrevista, pero no quiero irme sin que antes des
un último consejo a esta persona, no solo que no haya hecho su primera inversión inmobiliaria, sino que directamente no haya invertido nunca? Que se eduque financieramente, leyendo los libros que estén a su disposición, que sean básicos, cercanos. Dinos 3 libros que sean básicos cercanos, ¿qué quieras recomendar? Te voy a decir los míos primero. Los tuyos están ya, se van a poner en la descripción. Sí, pero este se lo tiene que leer todo el mundo. Vale. Tu llave a la libertad financiera es la base económica, base muy sencilla, que cualquier persona de España, niños incluidos, se tendría que leer, porque no hablo solo de la parte de educación financiera, sino también de psicología. Vale. A partir de aquí tú puedes leer a Ray Dalio, a Warren Buffett, a cualquier pensador, investigador ya más avanzado. Que los de ahora, los jóvenes, vean sobre todo vídeos, porque ahora ya consumen también de otra manera, vídeos, sí, o resúmenes de libros. Los libros siguen siendo una fuente inagotable de sabiduría. Esa sería la primera base antes de empezar a invertir. Y la segunda cosa que les diría, me has dicho una, es que inviertan con céntimos. Voy a terminar con una frase que suelo decir, que es la de: gestiona los céntimos como mañana gestionarás los miles. Entonces, si tú empiezas a invertir en acciones, en renta variable, empiezas a ver que es una SOCIMI, una REIT, con muy poco dinero, para ver cómo fluctúa, para ver la volatilidad, para empezar a familiarizarte con la realidad, que es la plataforma a través de la cual tengo que invertir. Las cosas hay que hacerlas a través de una plataforma. Las plataformas no están disponibles en todos los países. Yo estuve este verano en otros países y no tienen acceso. Entonces, que se familiaricen con el mundo real, haciendo las cosas. Y a partir de ahí ya hablamos. Pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por venir, que sé que tienes una agenda muy apretada y seguro que ha ayudado a muchísima gente a comenzar a invertir. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer.